Secundaria segundo grado. Lengua materna. El que con signos anda, a redactar se enseña. Qué gusto estar aquí nuevamente. Yo soy Leslie Mendívil y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que proteja. Nos anda, a escribir se enseña. Con esto nos referimos al correcto uso de los signos de puntuación al momento de realizar un texto dramático. Los signos de puntuación en un texto teatral tienen una gran función, ya que con su adecuado uso pueden aportar énfasis, dramatismo, pausa e intención a los diálogos. Su correcto uso es capital para que los diálogos sean funcionales para los actores o para quien lea tales textos. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. En esta sesión, nuestro aprendizaje esperado es recopila leyendas populares para representarlas en escena. Y el propósito es identificar uso de signos de puntuación en textos dramáticos. Ahora bien, recordarán que la leyenda es un texto narrativo de tradición oral que pasa de generación en generación. Suele mezclar hechos que sucedieron en realidad con un toque sobrenatural, mágico o inexplicable. Algunas de las leyendas más conocidas en nuestro país son La Llorona, La Mulata de Córdoba, El Callejón del Beso, La Isla de las Muñecas, entre otras. La representación teatral de estas no es una improvisación, sino un trabajo basado en la leyenda y los personajes que se traducen en diálogos. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su cuaderno y lápiz o pluma para tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto gratuito. Recuerden que todo lo que vean hoy es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que les surjan durante la exposición de los planteamientos de esta sesión. Muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Como recordarán, una leyenda es un texto narrativo. Sin embargo, en esta sesión veremos algunos aspectos para convertirlo en un texto teatral. Así que para empezar, profesora, ¿qué es un texto teatral y cuál es su diferencia con un texto narrativo? Muy buenas preguntas. Veamos en el siguiente cuadro las diferencias. El texto literario se divide en dos tipos. Texto narrativo, escrito para ser leído, escrito en prosa, provoca la imaginación del lector. Son cuentos, novelas, mitos, fábulas, leyendas, entre otros. Texto dramático o teatral, escrito para ser representado. Contiene acciones dialogadas, el escenario representa el espacio real, son tragedias, comedias, sainetes, entremeses, sketches, entre otros. Una forma fácil de recordar la diferencia es pensar si el texto va a ser representado por actores, es teatral, y todos aquellos que solo leeremos directamente del libro es narrativo. Además, recordemos que los textos teatrales están habitados por personajes que desarrollan la acción, y que este tipo de textos suelen dividirse en actos y escenas. Bien, pues una vez aclarada la diferencia, entremos en materia. ¿Cómo funciona la puntuación en los textos teatrales? Es decir, ¿cuál es su papel? Los signos de puntuación son básicos en nuestra vida. Gracias a ellos es que podemos comunicarnos de manera más comprensible al escribir. Veamos estos ejemplos. En el primer enunciado no se usa ningún signo ni de puntuación ni auxiliar, así que se vuelve complicado saber cuál es su verdadera intención. Veamos. ¿Cómo estás, guapo? Pero, poniendo signos de puntuación, podemos leer ¿cómo estás, guapo? ¿Cómo? ¿Estás guapo? ¿Cómo estás, guapo?
nos damos cuenta que con un pequeño movimiento en los signos de puntuación, el enunciado cambia su sentido. El reto más grande es conocer cuáles son los signos de puntuación y cómo utilizarlos, pues como ya mencionamos antes, si nosotros no cuidamos los signos de puntuación al redactar cualquier texto, este corre el riesgo de cambiar el sentido o perder la idea que realmente queremos transmitir en el lector o el espectador. Detengámonos un momento en recordar lo que son los signos de puntuación. ¿Qué son los signos de puntuación? Según el diccionario panhispánico de dudas, son un tipo de signo ortográfico, es decir, marcas gráficas que aparecen en los textos escritos con el fin de contribuir a su correcta lectura e interpretación. Cada signo tiene una función propia y unos usos establecidos por convención. Los signos de puntuación son coma, comillas, corchetes, dos puntos, interrogación y exclamación, paréntesis, punto, puntos suspensivos, punto y coma y la raya. Y los signos auxiliares son el apóstrofe, asterisco, barra, diéresis, guión corto y largo, llave, párrafo y tilde. Para aprender a utilizarlos correctamente debemos practicarlos constantemente para que su uso se vuelva un hábito. Nuestros textos sean adecuados y expresen lo que realmente queremos decir. Sirven para marcar las pausas y la entonación con la que deben leerse los enunciados, organizar el discurso y sus diferentes elementos para facilitar su comprensión, evitar posibles ambigüedades en textos que, sin su empleo, podrían tener otras interpretaciones, señalar el carácter especial de ciertos fragmentos de texto, citas, incisos, intervenciones de distintos interlocutores en un diálogo, entre otros. Ahora que ya recordamos qué son y para qué sirven los signos de puntuación, pensemos cómo es que podemos aprovecharlos para escribir un texto teatral. Cuando vamos al teatro, escuchamos a los personajes con su muy peculiar forma de hablar. Ellos son interpretados por actores que previamente han estudiado el texto teatral. Los autores, en este caso, nosotros que estamos trabajando en la escritura del texto teatral, debemos escribir los diálogos ayudados por los signos de puntuación para lograr que indiquen la entonación, la intención e incluso el estado de ánimo de los personajes. Los signos auxiliares que vimos, como la tilde o acento gráfico, pueden significar una gran diferencia en el diálogo de un personaje. Observemos el primer párrafo. Una famosa revista publicó que el cantante agradecía a su público y les decía: denme un momento mientras lo publico en mis redes sociales. ¿Qué entendieron del texto anterior? La verdad es que muy poco, profesora. Ahora leamos. Una famosa revista publicó que el cantante agradecía a su público y les decía: denme un momento mientras lo publico en mis redes sociales. La diferencia es clara cuando utilizamos los signos de puntuación. Ahora, en la adaptación de un texto narrativo a un texto teatral, es necesario convertir algunas partes de la narración en acciones y diálogos e incluso prescindir de algunas partes para evitar una representación larga y así mantener el interés de la audiencia. Así es, y para ello es necesario organizar nuestros materiales recurriendo a las siguientes preguntas. Consideren qué partes de la historia podrían ser acciones. ¿Qué otras deben suceder mediante diálogos? ¿Qué partes podrían estar en las acotaciones? ¿De qué partes de la leyenda podemos prescindir? Les sugiero elaborar un cuadro en su cuaderno para organizar la información. Y entonces, si ya tenemos claro nuestros personajes, ambientes, época, tema y lugar de los hechos, y suponiendo que ya estructuramos lo que queremos y que nuestros personajes digan en la representación, es decir, los diálogos que actuarán, ¿qué signos son los más comunes en los textos teatrales? El guión largo es muy común en los textos teatrales para marcar el intercambio de diálogos entre un personaje y otro. Los paréntesis sirven para indicar las acotaciones que aparecen en el diálogo de un personaje.
Recordemos que las acotaciones no son dichas por los personajes, se utilizan para otro tipo de indicaciones, por eso se separan con paréntesis. Es de uso común, después del nombre, utilizar dos puntos para indicar que lo que sigue es lo que a ese personaje le corresponde decir. Para dar ciertos énfasis a los diálogos, se pueden utilizar signos de exclamación para indicar que una frase es gritada o dicha con enojo por los personajes. O también si queremos dejar la impresión de que un personaje al terminar de hablar se queda pensando algo, podemos utilizar los puntos suspensivos. También, si necesitamos insertar un silencio o una pausa entre el diálogo para crear un momento de suspenso, solo hay que escribir estas palabras, silencio o pausa, dentro de un paréntesis, como una acotación. Los signos de puntuación le pueden dar vida a nuestros textos o descolocarlos por completo. Vamos a ejercitar lo visto hasta ahora. Observen el siguiente texto. No tiene ningún signo de puntuación. El reto es que ustedes en su cuaderno lo reescriban colocando los signos de puntuación que deben llevar. Lo leeremos con un ritmo lento para que a ustedes les dé tiempo de realizar el reto. Poblador 1. Dirigiéndose a la gente de la comunidad, será necesario que hagamos algo para acabar con la sequía. El viernes caminaremos desde la plaza principal a los 4 puntos cardinales. ¿Están de acuerdo? ¿Se dieron cuenta que si leemos de esta forma no se entiende la intención del personaje? Ahora vayamos a la propuesta de puntuación. Verifiquen y comparen para ver qué tanto se parece su texto al nuestro y si es diferente. Poblador 1. 2 puntos. Acotación. Dirigiéndose a la gente de la comunidad. Punto. Será necesario algo para acabar con la sequía. Punto. El viernes caminaremos desde la plaza principal a los 4 puntos cardinales. Punto y signos de interrogación. ¿Están de acuerdo? No se preocupen si utilizaron los signos de puntuación de forma distinta a la que mostramos. Si tienen dudas de para qué sirve cada uno, pueden revisar en internet el diccionario panhispánico de dudas, que les ayudará a resolverlas. Y para tener práctica en su uso en los textos teatrales, los invitamos a que busquen y lean este tipo de textos. Para reforzar lo que hemos visto hasta el momento acerca de los signos de puntuación en los textos dramáticos, me gustaría que observaran el siguiente video. Pongan atención a los retos que se proponen en él, ya que con ellos practicarán y reforzarán el uso adecuado de los signos y les ayudará a reflexionar sobre las consecuencias de poner un signo de puntuación en otro lugar en donde no iba. Bienvenidos a otra emisión de su programa Cocina de Autor. En su sección, ¿qué dijo? El tema del día de hoy es la importancia de puntuar un texto. ¿Es posible comprender un texto que no tiene puntuación? ¿Qué ocurriría si no usáramos la puntuación en los textos que escribimos? Hoy sabremos las respuestas. Los concursantes del día de hoy son escritor irlandés, considerado uno de los más grandes del siglo XX. Entre sus obras destaca Ulises. Con ustedes, James Joyce. Ha empleado con maestría la puntuación en sus textos y la primera latinoamericana en ganar el Premio Nobel de Literatura. Ella es Gabriela Mistral. ¡Comenzamos! Primera pregunta. ¿En qué periodo histórico se crearon los primeros antecedentes de los signos de puntuación? A. Grecia antigua. B. Imperio romano. C. Antiguo Egipto. Grecia antigua. ¡Correcto! Siguiente pregunta. Los signos de puntuación permiten que un texto sea comprendido porque A.
ayudan a jerarquizar las ideas. B. Dan estructura al escrito. C. Destacan las ideas principales. D. Evitan ambigüedades. E. Hacen comprensibles las oraciones. Todas las opciones. ¡Así es! Ahora veamos un ejemplo. Les presento el testamento sin puntuación. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan o a mi hermano Luis, tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca de ningún modo para los jesuitas, todo lo dicho es mi deseo. El juego consiste en que le asignaré un personaje de la carta a cada uno y tendrán que valerse de los signos de puntuación para que el testamento los favorezca. Contarán con 10 segundos para ello. El sobrino para James Joyce y los jesuitas para Gabriela Mistral. ¡Comienza el tiempo! Revisemos primero el texto de Gabriela Mistral. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco. Jamás. ¿Se pagará la cuenta al sastre? Nunca. De ningún modo. Para los jesuitas todo. Lo dicho es mi deseo. Ahora la versión de Mr. Joyce. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis. Tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. ¡Muy bien! Ambos cumplieron con el objetivo. En las versiones cambió el heredero, gracias a la precisión brindada por los signos de puntuación. Los escritores a veces jugamos con el uso de los signos de puntuación por distintas razones. Realizar experimentos con el lenguaje, exigir la atención plena del lector o transmitir emociones. Es una herramienta expresiva más. Pero para hacerlo y lograr que las narraciones y poemas sean comprensibles, se necesita un conocimiento vasto del lenguaje y dedicarle mucho tiempo al goce de la lectura y la escritura, nuestras mejores maestras. Vayamos con la última pregunta. ¿De qué monarca se dice que anuló la sentencia de un preso cambiando el lugar de la coma? A. Isabel I. B. Carlos V. C. Luis XIV. Carlos V. ¡Bien contestado! El mensaje decía: perdón imposible que cumpla su condena. Y con él cambió quedó: perdón imposible que cumpla su condena. Ha llegado la hora esperada. El ganador es Gabriela Mistral. El premio es un viaje a la ciudad griega de Pompeya, antes de ser consumida por la erupción de un volcán, descrita en la novela Los últimos días de Pompeya, de Edward Bulwer. Los esperamos en la siguiente emisión de Cocina de Autor en su sección ¿Qué dijo? Maestra, qué buenos consejos. Hasta me dan ganas de investigar más acerca del hombre que se salvó de la muerte por aquella coma fuera de su lugar. ¿Y qué decir del ejemplo del testamento? ¿Se imaginan que alguien dejara un testamento sin puntuar? Les aseguro que habría bastantes problemas. Recapitulemos. ¿Por qué los signos de puntuación son importantes en la redacción de textos dramáticos? ¿Por qué son importantes los signos de puntuación para la lectura de un texto dramático? Un signo de puntuación mal colocado u omitido, ¿cómo podría impactar a un mensaje? Debemos cuidar el colocar los signos de puntuación para que logren la intención correcta y verificar que estén bien puestos para evitar confusión en el mensaje que queremos expresar o que éste cambie su sentido, como el ejemplo de la coma que salvó al condenado a muerte. En el caso de los textos dramáticos, tenemos que las acotaciones van entre paréntesis y se actúan, no son dichas por los personajes, que el guión largo y los 2 puntos indican el diálogo de un personaje inicia, que los signos de exclamación pueden ayudarnos a darles una intención fuerte a lo que se dice, y que el punto, punto y coma y puntos suspensivos no solo son separaciones, sino que nos ayudan a imprimir de intenciones a los diálogos y para que estos generen emoción, estrés o sorpresa.
¿Qué otros se imaginan? No olviden tomar en cuenta que al redactar sus diálogos, el modo de hablar de cada personaje coincida con sus características. Si es niño o adulto, o si vive en el norte del país, en la Ciudad de México o en la costa de Veracruz. Para ello, también pueden apoyarse de signos de puntuación y auxiliares. Para retomar o profundizar sobre lo que aprendieron, exploren su libro de lengua materna de segundo grado. Allí encontrarán más ejemplos de leyendas para leer, redactar y representar. Esto les permitirá ampliar y complementar lo que tratamos en esta sesión, además de valorar y reconocer esta bella y antigua tradición de llevar a escena leyendas populares como parte de nuestra identidad mexicana. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido el aprendizaje esperado, recopila leyendas populares para representarlas en escena, con el propósito de identificar el uso de signos de puntuación en textos dramáticos. Porque el que con signos anda, a escribir se enseña. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Y si quieren volver a ver la sesión, consulten los horarios de repeticiones en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda,